Hola, bienvenidos a otro nuevo screencast en el cual mi compañera Andrea y sus servidores hablaremos sobre las diferentes problemáticas en el Medio Oriente y cómo esas han afectado a las personas. Como introducción podemos encontrar que en las siguientes diapositivas observaremos de una mejor manera las diferentes problemáticas en el Medio Oriente y cómo las personas inocentes que ni siquiera están involucradas en este tipo de problemas salen afectadas, ya sea en comida, en vivienda, y aparecen nuevas enfermedades que les han causado pérdidas innecesarias a las poblaciones. Entonces, todo este tipo de problemas los abordaremos con mayor claridad y con datos más específicos al respecto. Como aspectos políticos podemos encontrar que Egipto, al ser un país muy grande y poblado de África, se han heredado una civilización milenaria, pero cayó bajo un régimen peor del que estuvieron bajo el presidente Hosni Mubarak. Actualmente gobierna la Hermandad Musulmana y esta le ha traído diferentes problemas que los pobladores de Egipto han tenido que salir en marchas, han incluso ocasionado peleas entre ellos mismos, porque este diferente gobierno que les ha traído muchas cosas malas a la nación, han caído muy bajo y peor del gobierno que tenían. Este tipo de problemas son los que las poblaciones deben de evitar, puesto que pueden ocasionar diferentes problemáticas de las que ya tienen actualmente. Otro aspecto político lo podemos encontrar en el país de Yemen. El jefe de Estado Saleh ha renunciado y actualmente no hay quien lo suceda. Que nadie quiere tomar este cargo tan grande que ha tenido este jefe de Estado, porque no hay una persona líder que salga en busca de nuevas cosas, que tenga que reorganizar otra vez el país para que puedan salir adelante. Nadie tiene ahorita este tipo de actitudes para que salgan adelante con los países vecinos y este tipo de cosas son las que afectan más al país, puesto que al no tener un líder, alguien que sepa sobre este tipo de cosas, hace que el país venga hacia abajo. Como otros aspectos políticos podemos encontrar a Libia, que después de haber asesinado a Muammar el Gaddafi, que muchos llamaban un dictador sangriento, asesino, que robaba durante la nación, actualmente el pueblo de Libia carece de educación y de tradición política democrática. ¿Y esto por qué? Porque no han encontrado, como en el anterior país de Yemen, no han encontrado un líder, alguien que quiera tomar las riendas de la política, puesto que ya nadie se quiere arriesgar de que suceda lo mismo, y nadie tiene esa actitud que anteriormente habían tenido para sobresalir y levantar al pueblo. La nación está muy molesta, demasiado ya han tenido con los diferentes problemas con los que vive actualmente, y para hacer este asesinato al dictador es devastador y ojalá encuentren a alguien que los ayude y los recupere como nación. Otro aspecto político lo podemos encontrar en Irán, que ellos son herederos de la gran civilización del Imperio Persa y que después de haber corrido al Shah Reza Pahlavi están sumergidos en un gobierno peor que una dictadura. Han tomado esta decisión estos habitantes de Irán, puesto que pensaban que iban a salir mucho mejor que antes, pero no, simplemente han caído muy bajo, han tenido que diferentes guerras, han tenido que evadir las casas, todo se ha ido a la basura por el simple hecho de pensar que después de haber retirado a un gobernador que les podría haber dado mucho más, eh, simplemente decidieron por otra persona y como dice el texto, han caído peor que una dictadura. Estas son las consecuencias que pasan cuando la nación no está consciente de lo que está haciendo. Que por el simple hecho de estar enfurecidos y salirse con las suyas, a veces en el futuro no va a traer cosas buenas.
Entonces yo pienso que la nación pudo haber pensado muy bien antes de haber corrido al que los estaba gobernando. Quién sabe, y en unos meses podía haberles traído unas mejores cosas o haber evitado algunas guerras que ocurrieron. No lo sabemos, pero lo que han hecho los pobladores de Irán ha sido una verdadera catástrofe, que consecuencias hay, y esas consecuencias son ahora que tienen un peor gobierno parecido a una dictadura, o peor que una dictadura. Como aspectos económicos podemos encontrar a que Irak liberó a todo el grupo Estado Islámico que estaba dentro de sus tierras, y gracias a algunos recursos, algunas ayudas que le han hecho llegar a esta nación de Irak, empezó con sus fases de recuperación y reconstrucción. Como podemos ver en las imágenes, Irak tenía destruidas todas sus viviendas. Todo el país estaba destruido y tenían que hacer rápido una recuperación y reconstrucción para poder sobresalir de este tipo de problemáticas. Las guerras lo han afectado bastante, ha perdido economía, viviendas, alimentos, y derivado a ello han sido víctimas de enfermedades que anteriormente ya habían por lo menos bajado, o algunas ni siquiera se les había vuelto a encontrar, pero debido a estos problemas han vuelto a aparecer, y hay muertes por hambre, por niños que necesitan comer, que están en etapa de crecimiento y necesitan alimentos saludables, o al menos alimentos necesarios, y estos, al no tenerlos, obviamente pues les causa una muerte. Otro aspecto económico lo podemos encontrar en que en Arabia Saudita y en Egipto se llevaron reformas económicas y sociales importantes en los países. Esto, al llevarse a cabo, cobran un poco de esperanza para el país, le dan una vida, una economía tal vez no mejor, pero una economía estable en el cual podrán sobresalirse de cualquier problema que se les pueda encontrar. Sin embargo, esto no tapa los diferentes problemas que han ocurrido en estas naciones, las diferentes guerras, las pérdidas humanas que han tenido. Esto no los va a tapar. Esto tiene que buscarse otro tipo de maneras en las cuales tendrán que sobresalir, porque al llevar solo reformas económicas y sociales no se les vea una idea, o en un futuro sobresalir solo con esto, sino que tienen que buscar otras ideas. Es bueno mejorar en la economía, sí, pero hay que buscar maneras y formas para seguir evitando a las guerras y que sigan ocurriendo pérdidas humanas devastadoras. Otros aspectos económicos están en que hay varios refugiados sirios y que están en comunidades de acogida en el Líbano y Jordania, que gracias a este apoyo de comunidad, tanto de estas naciones como de internacionales, apoyos internacionales, continuaron mostrando una resiliencia notable. Esto es gracias a que hay diferentes organizaciones en el cual apoyan a este tipo de naciones que saben que viven momentos muy difíciles a diario. Las diferentes guerras que se presentan, cuántas casas, cuántos alimentos se ha perdido en este tipo de guerras. Por ello, y qué bueno que se sigan haciendo, hay diferentes organizaciones que realizan apoyos para que se les lleve a estas diferentes comunidades que están acogidas, para que les garanticen al menos un plato de comida al día, o dos, pero son apoyos que poco a poco han sido beneficiados para ellos y han tenido una mejor continuidad. Otro tipo de aspecto económico es que las guerras han causado estragos en Siria y Yemen, imponiendo una pesada carga en términos de vidas humanas e infraestructura física. Como podemos ver, las diferentes guerras han dejado devastadas a las naciones, causándoles pérdidas económicas muy graves, pero como podemos ver, las pérdidas económicas no es lo más importante, sino las vidas inocentes que se han llevado este tipo de guerras, lo cual hay que buscar una idea para ya dejar de evitar estas guerras, buscar una solución, llegar a un acuerdo, pero por favor hay que tener que ponerse las pilas para que busquemos una idea, para que ellos busquen una idea y tengan la claridad posible para que sigan evitando más muertes dentro de su población.
Como conflictos bélicos internos podemos encontrar al de Israel-Palestina. Este tipo de conflictos postcoloniales en el Medio Oriente actualmente sigue siendo un foco de inestabilidad en la región. Ha hecho demasiadas pérdidas humanas. Miles de personas han sido refugiadas en países vecinos cercanos a estas naciones. Y pues con la victoria de los israelitas, obviamente los habitantes palestinos tuvieron que huir. Y con la cantidad de 700.000 palestinos de sus hogares han tenido que huir de esas naciones por el simple hecho de una guerra. Esto no puede ser posible. Tienen que buscar, estas naciones tienen que buscar, y si necesitan apoyo, pues hay que apoyarlos para que dejen de ocurrir este tipo de guerras. No puede seguir pasando, seguir corriendo a los habitantes de sus naciones. Cuando ellos le dan la vida a la nación, los habitantes le dan un cierto sabor a los estados. No pueden, tienen que entender este tipo de países que son hermanos, deben estar para apoyarse y no para pelear por territorios, por economía. Tienen que hacer ellos, más bien, tienen que hacer ellos entender que no puede seguir ocurriendo este tipo de guerras. Esto ya tiene bastante tiempo que sigue ocurriendo y actualmente se sigue presentando con más intensidad. Entonces tienen que buscar alguna solución para que estos conflictos bélicos internos dejen de ocurrir. Por otra parte, otro conflicto bélico interno es el de Irak. Como último conflicto armado fue el que estalló en 2014, provocando un desplazamiento masivo nunca antes visto en Irak. Como se puede ver en las imágenes del lado izquierdo, encontramos a diferentes personas en las cuales están preparadas para ir a la guerra. Este tipo de personas ¿qué tienen en la cabeza? No puede ser posible que estén preparadas para ir a la guerra. O sea, se entiende que estas personas están defendiendo a su nación, pero no puede ser que estén dispuestas a pelear. Mejor que lleguen a un acuerdo para evitar este tipo de problemas. Y como podemos ver en la parte derecha, hay personas que han sido refugiadas para que no estén involucradas en este tipo de problemas. Y por ello llevan a cabo un recorrido para llegar al refugio más cercano que tienen. La ocupación de la ciudad de Mosul por parte del Estado Islámico y la posterior contraofensiva del ejército gubernamental han hecho que más de 3 millones de personas se encuentren desplazadas de sus hogares. Que es lo que podemos ver en la imagen derecha, cómo las diferentes personas llevan las cosas que tienen a otro lugar por el simple hecho para salvar su vida. Este tipo de cosas tienen que ser cambiadas para un futuro mejor. Otro conflicto bélico interno se encuentra en la ciudad de Siria. Siria había sido un país que no se había involucrado en tipo de guerras prácticamente para nada. No había sido afectada por un conflicto armado, no había tenido problemas, pero llegó las protestas en 2011 en el marco de la primavera árabe, en el cual acabaron degenerando en una cuenta guerra que aún persiste. Esta guerra aún persiste, después de 9 años sigue habiendo diferentes guerras. Uno ya, como habitante de Siria, ya no puede decir que al día siguiente todo va a estar bien o todo va a estar tranquilo, porque en cualquier momento puede iniciar una guerra entre naciones. Este tipo de problemas ha afectado a muchas personas, han tenido que dejar sus naciones, sus viviendas, todo lo que tenían ahí para salir refugiados y salvar la vida tanto de ellos como las de sus seres queridos. Actualmente podemos encontrar que 5,6 millones de sirios están siendo refugiados en los países de la región y 6,6 millones permanecen en el país como desplazados internos. Este tipo de cantidades tienen que cambiar a lo largo de la historia. Y por último, como conflicto bélico interno está el de Yemen. La guerra que comenzó en 2015 en Yemen ha provocado que muchos se hayan ido y que ha sido la peor catástrofe humanitaria de nuestro tiempo. El cierre de fronteras ha sido desde el 2017 y que ha provocado que la comida se eleve y que todo cambie y que, como podemos ver en las imágenes, los niños ya no tengan alimento porque ya no les alcanza a sus padres para conseguirlos.